Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy un poco cansado, pero estoy muy feliz de poder estar compartiendo con ustedes la 17ª conferencia de introducción al psicoanálisis que tiene por el título El sentido de los síntomas. Por supuesto, vamos a leer, comentar, vamos a analizar este texto no solo conforme al contexto histórico, del cual estoy un poquito informado, un poquito realmente, no soy experto de Viena de 1916, 1915-1916, pero ya tenemos un poquito de transcurso, un poquito de trayecto aquí, estudiando la obra del doctor Freud. Por supuesto, el propósito no es modificar las ideas, buscar eh, plasmar y transmitir de forma lo más certera, lo más clara posible las ideas del doctor Sigmund Freud. Por lo mismo, ya no hablaré mucho en este video acerca de la neurosis. Hablamos mucho de la neurosis en el video pasado y de hecho, a partir de la lectura, fue algo que nos propusimos a partir de la conferencia 16ª, conferencia número 16, eh, indagar qué era la neurosis en tiempos de Sigmund Freud, ¿vale? Dice el texto: señoras y señores, en la exposición anterior desarrollé la idea de que la psiquiatría clínica hace muy poco caso de la forma de manifestación y del contenido del síntoma individual, pero que el psicoanálisis arranca justamente de ahí y ha sido el primero en comprobar que el síntoma es rico en sentido y se entrama, es decir, como que encaja con el vivenciar del enfermo. Aquí podría hablarles un poquito acerca de síntoma y sentido. Hemos visto cómo el doctor Freud ha llenado de contenido la palabra sentido. Él mismo le ha ido dando un significado específico desde la primera conferencia y especialmente la segunda, conferencias de introducción al psicoanálisis, en el cual vimos cómo Freud usa la palabra sentido a fin de introducir un evento, ya sea un acto fallido o ya sea un sueño, dentro de una cadena de ideas, dentro de una serie de representaciones, dentro de un curso de pensamiento. Ajá. Síntoma, sentido. Y esto es muy importante. ¿En qué sentido? En el sentido que el síntoma apunta a una dirección. ¿Y una dirección en qué? En la psiquiatría moderna, no. En la psiquiatría de Freud, tampoco. En la vida de los pacientes. Ajá. Síntoma igual a sentido, igual a dirección, igual a propósito. Ahorita vamos a regresar al texto. Soy yo el que está introduciendo la palabra, la idea, propósito. Ajá. Dice el texto: el sentido de los síntomas neuróticos fue descubierto por Joseph Breuer. Lo hizo mediante el estudio y la feliz curación de un caso de histeria que desde entonces se ha hecho famoso. Véase estudios sobre la histeria. El caso de Ana O, si mal no recuerdo. Y antes de continuar, el caso, dice el texto, fue atendido entre 1880 y 1882. Ajá. Por Joseph Breuer, no por Sigmund Freud. Ajá. Dice el texto: es cierto que Pierre Janet aportó de manera independiente la misma demostración, y aún al investigador francés, Pierre Janet, le corresponde la prioridad de publicación, pues Breuer dio a conocer su observación en el curso de su colaboración conmigo entre 1893 y 1895, más de un decenio después de haberla realizado. Imagínense eso, 10 años. Ahorita sí me parece muy difícil aproximarme a esa realidad. No había internet, no había una forma de dar a conocer al mundo, a la ciencia, los avances que tenían los médicos.
los descubrimientos que hacían, ¿vale? Era todo mucho más lento de lo que hoy es, lo cual es difícil de comprender, pero vamos a continuar. Aquí puedo notar un poquito acerca de la neurosis. Vamos a asociar neurosis con síntomas. Y aquí no se preocupen, no tenemos que ser doctores. Ajá. La neurosis como tal, les repito, ya no existe. Los cuadros clínicos no pueden ser diagnosticados. Vimos un poquito el video pasado como no hay neurosis para el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales número 5 de la Asociación Psiquiátrica Americana. Hay neurosis, pero no la hay. Es curioso cómo la Organización Mundial de la Salud aborda la neurosis. Encontramos neurosis diversas, pero neurosis solita no la define. Ajá. Regresamos ahorita al texto. Por lo demás, quizás sea bastante indiferente averiguar de quién procede el descubrimiento, pues ustedes saben que todo descubrimiento se hace más de una vez, ninguno de una vez sola. Y de todos modos, el éxito no siempre va aparejado al mérito. América no se llama así por Colón. Antes de Breuer y de Janet, el gran psiquiatra Leuret, lo estoy latinizando, debe ser un nombre francés. Nota a pie de página, pero voy a continuar. El gran psiquiatra Leuret había expresado la opinión de que aún los delirios de los enfermos mentales, si se atinase a traducirlos, mostrarían un sentido. Es decir, y fíjense también cómo el doctor Freud se inserta dentro no de otra cosa, sino del pensamiento científico de su época. No solo hablamos de su amigo y después, no puedo decir que enemigo, pero sí rompen relaciones Breuer y Freud, si mal no recuerdo, después de estudios sobre la histeria. Ajá, estudios sobre la histeria. Creo que sí es estudios sobre la histeria. Pero Leuret, un psiquiatra, habla de enfermedad mental, delirios y un sentido, siempre y cuando nosotros, sanos, entre comillas, podamos concebir la forma en la cual esos delirios, digo, tienen un sentido, pero eh, justo ahorita no puedo evocar otra cosa más que el mismo texto, se insertan en la vida. Es decir, para mí, lo que yo puedo decir, lo que yo puedo pensar, tiene un sentido. Ese sentido puede verse oculto, opaco, puede no ser comprendido por otra persona. Ajá. Vamos a continuar. La nota pide página número 1. Dice el traductor, se refiere a François Leuret, estoy latinizándolo, Francois Leuret, nació en 1797 y murió en 1851. El texto al que se refiere Freud fue publicado en 1834. Regresamos al texto principal. Dice Freud, confieso que durante largo tiempo estuve dispuesto a tasar en mucho el mérito de Janet en el esclarecimiento de los sistemas neuróticos, porque él los concebía como exteriorizaciones de ideas inconscientes. Estoy traduciendo el francés, eh, pero se entiende perfectamente. Ahorita se los voy a mostrar. Aquí está. Ups. Tasar en mucho. Podríamos decir que tasar es como tener en mucha estima, tener en mucho, valorar mucho el trabajo de Pierre Janet, porque él, Janet, no Sigmund Freud, concebía, pensaba, como exteriorizaciones de ideas inconscientes que dominaban a los enfermos. Es decir, hasta cierto punto, Freud se inspira en Janet, Pierre Janet,
Nota número 2, 1888. Oh, caray. No sé qué está pasando allá afuera. Eh, una disculpa. Por lo general, esta zona es muy tranquila. Y si pudiera emitir un juicio, juraría que eran jóvenes o niños los que pasaron corriendo frente a mi ventana. No sé si estén jugando o algo así, pero ahorita vamos a regresar al texto. Eh, entonces, hablábamos de Pierre Janet. Ajá. El texto es de 1888, el de Pierre Janet. Ajá. Vamos a dejar de compartir el texto. Ahí está. Continúa Freud, pero después Janet se ha expresado con excesiva cautela, pretendiendo que lo inconsciente no ha sido para él nada más que un giro verbal, un expediente, una manera de decir. Estoy ahorita omitiendo las palabras en francés. No sé cómo se pronuncian, la verdad. Continúa Freud. Nada real ha mentado con él, es decir, no quiso decir nada en particular. Ajá. Pierre Janet, mientras que Freud, por supuesto, también le da contenido a esa palabra que él usa, inconsciente. Hay mucho contenido ahí, hay mucho que Freud mismo quiso decir de forma muy específica. Nota número 3. Esto aparece en lo esencial en Janet. Véase 1913. Y aquí me llama la atención. Bueno, debe ser algún texto de Janet. No sabemos cuál. Ajá. Al menos no en este momento. Tendríamos que ir a las referencias bibliográficas. Pero, por supuesto, debe ser muy difícil al año 2023 encontrar libros de Pierre Janet. Si ustedes tienen la intención, ahorita estoy en la página 235, tendrían que ir a las referencias bibliográficas Pierre Janet 1913. Las referencias están al final del volumen 16. Vamos a continuar ahorita con el texto. Desde entonces, dice Freud, yo no comprendo los desarrollos de Janet, pero opino que se ha empañado un gran mérito sin necesidad alguna. Es decir, como que Pierre Janet, al no profundizar en lo que él quería explicar, como que sus mismos descubrimientos, sus aportaciones fueron dejándose atrás. Ajá. Continúa el texto. Los síntomas neuróticos tienen entonces su sentido, como las operaciones fallidas y los sueños, y, al igual que estos, su nexo con la vida de las personas que los exhiben. Ahora querría acercarles esa importante intelección mediante algunos ejemplos. Intelección es como conclusión, como observación. Ajá. Lo que está diciendo Freud es que nos va a poner ejemplos de cómo los síntomas neuróticos se parecen mucho a los sueños o a los actos fallidos. Ajá. Sueños y actos fallidos, cosas que nos pasan a todos. Los síntomas neuróticos, por supuesto, abordándolos desde una medicina de 1915, eran signo de una enfermedad mental, entre comillas. Pero, ¿qué es la mente? En aquellos momentos, Freud se encargó de decir, la mente es inconsciente. ¿Ah? Hemos estudiado mucho. Este canal justamente se dedica ahorita al estudio de la obra de Freud. Ya llegaremos con Lacan, que por supuesto es otra elaboración muy bella. Ahorita regresamos al texto en cuanto al sentido de los síntomas neuróticos. Algunos ejemplos, dice Freud. Que siempre y en todos los casos sea así, solo puedo aseverarlo, no demostrarlo. Y esto es importante. Hablamos de la medicina, hablamos de la ciencia médica, ¿no? Solo puedo decir que en todos los casos sean así. No puedo demostrarlo, dice el doctor Sigmund Freud. Ajá. Quien se busque por sí mismo experiencias se convencerá de ello. Es decir,
Yo no puedo asegurar, dice Freud, que todos, no puedo demostrar que todos los casos sean así, solo puedo mencionarlo. Ajá. Esto es lo que yo he vivido. Si ustedes quieren, pueden acercarse a unos neuróticos. Y por supuesto aquí debo de hacer una observación. Eh, Estamos hablando de un doctor, el doctor Sigmund Freud. Ajá. Estamos hablando de un periodo en la historia en el que había neuróticos de acuerdo al consenso médico. ¿Qué es esto? Es decir, los doctores se ponen de acuerdo para decir, ahí está la neurosis. Ajá. Hoy ya no es así. Los médicos no pueden decir por la medicina, ahí está un neurótico, ahí está una neurótica. Sin embargo, ustedes y yo convivimos en una sociedad que no necesariamente tiene en mucho la observación médica. Ajá. Hablando de México, les he mencionado la influencia de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos tiene, digamos, muchas ramas. Una de ellos es, aquí en México, Neuróticos Anónimos. Ajá. Pero no es una agrupación que se sustente en la medicina, se sustenta en la tradición de Alcohólicos Anónimos. Ajá. A partir de sus 12 pasos, Alcohólicos Anónimos ofrece a los neuróticos, que no sabemos cómo denominan neuróticos, cómo se forman esos neuróticos, porque ya no vienen del discurso médico. Ajá. Neuróticos Anónimos viene de Alcohólicos Anónimos y le brinda a Alcohólicos Anónimos los 12 pasos para, entre comillas, tratar la neurosis. Ajá. Y esto hablando de forma estricta, no como una terapia médica, no como una terapia psicológica, sino de forma estricta una terapia de autoayuda, un grupo de autoayuda, un tratamiento de autoayuda. Y aquí, por supuesto, hay mucho que decir, mucho que investigar, pero vamos a regresar al texto. Ajá. Entonces, cuando el doctor Freud dice, quien se busque por sí mismo experiencias, se refiere a justamente comprobar lo que él nos está por decir, se convencerá de ello. Y esto es muy curioso, dado que los médicos no reconocen la neurosis para el año 2023, culturalmente nos hemos apropiado de esa palabra para señalar a gente intensa, por decirlo de una manera. No puedo decir gente extraña, porque ya lo extraño raya justamente dentro de la concepción popular, no médica, con la locura. Es muy extraño, estará loquito, estará loquita. Nada más basta ver cómo está vestido, cómo mira, la forma en la cual habla, por ejemplo. Ya con esto podemos darnos cuenta culturalmente que hay personas extrañas, ajá, personas de las cuales no nos gustaría estar cerca mucho tiempo. Ajá. Ahorita regresamos al texto. Dice Freud, pero por ciertos motivos me tomaré estos ejemplos, perdón, no, repito, pero por ciertos motivos no tomaré estos ejemplos de la histeria, sino de otra neurosis, asombrosa en extremo, que en el fondo es muy próxima, sobre la cual tengo que decirles algunas palabras introductorias. Yo sé por dónde va, pero lo voy a dejar a usted hablar. Dice Freud, esta, la llamada neurosis obsesiva, no es tan popular como la histeria, de todos conocida, para 1915, ¿vale? Para mí es justamente lo contrario. Dice el texto, no es, si se me permite expresarme, tan estridente la neurosis obsesiva. Se porta más como un asunto privado del enfermo, renuncia casi por completo a manifestarse en el cuerpo y crea todos los síntomas en el ámbito del alma. Así está escrito. No estoy yo usando palabras sustitutivas aquí. Quiero mostrarles. Y también aprovecho para llenar la palabra neurosis de contenido. Ajá.
asombrosa en extremo. Y en esto coincide la histeria con la neurosis obsesiva. Ajá. En el fondo es muy próxima, es decir, casi la neurosis obsesiva y la histeria son como hermanas. Ajá. Casi. Y sobre la cual tengo que decirles algunas palabras introductorias. Es la neurosis obsesiva. Ajá. No es tan popular, no sé exactamente a qué se refiere con estas palabras el doctor Freud, no es tan popular. Puede ser que la histeria sea una enfermedad neurótica mucho más difundida que la neurosis obsesiva. Ajá. Y esto no solo para 1915, sino también para hoy. Por ejemplo, me duele la cabeza. Por ejemplo, y esto es una observación mía, muchos de los histéricos hoy, muchas de las histéricas están, digamos, ocultas bajo las adicciones. No estoy negando los efectos de las sustancias en el cuerpo. Lo que estoy diciendo es justamente cómo un histérico, una histérica puede hacer uso de las sustancias para obtener ciertos tratos, cierto poder. Y esto es importante. El psicoanálisis se destaca, se separa, se distingue de la medicina, no de la psicología, o hasta cierto punto sí, por atribuir justamente a los síntomas un sentido. Ahorita estoy apenas dando una pequeña introducción tanto del texto de Freud como de mi propia elaboración del psicoanálisis, ¿vale? Dice el texto, el alma. Esto me parece curioso, me parece también bello. Pero alma, cuerpo. Ajá. Ahorita quiero yo enfatizar esa relación. Cuando dice renuncia por completo a manifestarse en el cuerpo, habla de la neurosis obsesiva. La neurosis obsesiva, podríamos decir, es calladita, es silenciosa, es como cuestión de la vida privada, no se manifiesta en el cuerpo y crea. Esto también es muy bello. Esta palabra es fortísima. La neurosis crea. Una simple observación. A veces, y esto ocurrió más en la interpretación de los sueños, el doctor Sigmund Freud hablaba de los sueños como algo vivo. Yo puedo tener un sueño, pero hasta cierto punto mi sueño no me obedece. Mi sueño actúa como si tuviera vida propia. Mi sueño hace, mi sueño crea. Y aquí podemos aproximarnos nuestra neurosis para aquellos que reconocemos ese poder en nosotros y al mismo tiempo no. Nuestra neurosis crea síntomas, podemos decir aquí, en el ámbito del alma, o bien dentro de nosotros mismos. Ajá. Vamos a dejar hasta ahí de compartir la pantalla. Continuamos con el texto. La neurosis obsesiva y la histeria son las formas de contracción de neurosis sobre cuyo estudio comenzó a construirse el psicoanálisis y en cuyo tratamiento nuestra terapia festeja también sus triunfos. Perdón. Continuamos. Pero la neurosis obsesiva, que no presenta ese enigmático salto de lo anímico a lo corporal, se nos ha hecho en verdad por el empeño psicoanalítico más transparente y familiar que la histeria, y hemos advertido que manifiesta de manera más resplandeciente ciertos
ciertos caracteres extremos de la neurosis. La neurosis obsesiva se exterioriza del siguiente modo. Los enfermos son ocupados por pensamientos que, en verdad, no les interesan. Sienten en el interior de sí impulsos que les parecen muy extraños y son movidos a realizar ciertas acciones cuya ejecución no les depara contento alguno, pero les es enteramente imposible omitirlas. Los pensamientos, representaciones obsesivas, pueden ser en sí disparatados o también solo indiferentes para el individuo. A menudo son lisa y llanamente necios los pensamientos. Y en todos los casos son el disparador de una esforzada actividad de pensamiento que deja exhausto al enfermo, a la que se entrega de muy mala gana. Se ve forzado contra su voluntad a sutilizar y especular, como si se tratara de sus más importantes tareas vitales. Los impulsos que siente en el interior de sí pueden igualmente hacer una impresión infantil y disparatada, pero casi siempre tiene el más espantable contenido, como tentaciones a cometer graves crímenes, de suerte que el enfermo no solo los desmiente como ajenos, sino huye de ellos. Fíjense, el enfermo, la enferma, huye de sus pensamientos, horrorizado, dice el texto, y se protege de ejecutarlos mediante prohibiciones, renuncias y restricciones de su libertad. ¿Cómo podemos huir de un pensamiento, chicos y chicas, si un pensamiento no es como un celular, un objeto físico? ¿Cuánto tengo yo que correr para huir de mis pensamientos? ¿Hasta dónde del mundo tengo yo que volar? Y aquí voy a mencionar una palabrita de la psiquiatría moderna, año 2023. Pensamientos intrusivos. La máscara de la neurosis obsesiva. Neurosis. Ajá. Regresamos al texto. Pero, dice Freud, con todo esto, jamás, nunca, realmente. Creo que lo he leído muy rápido. Pero, con todo eso, jamás, nunca realmente llegan esos impulsos a ejecutarse. El resultado es siempre el triunfo de la huida y la precaución. Interesante, doctor Freud. Yo no concibo el triunfo de la huida, pero vamos a ver. No es que yo quiera desmentir al doctor Freud, no que quiera decirle está mal. ¿Qué es eso del el triunfo de la huida, doctor Freud? ¿Realmente los obsesivos pueden dejar de pensar sus pensamientos? Vamos a continuar. Lo que el enfermo en realidad ejecuta, las llamadas acciones obsesivas, son unas cosas ínfimas, chiquititas, insignificantes. Por cierto, harto inofensivas, las más de las veces repeticiones, floreos ceremoniosos sobre actividades de la vida cotidiana, a raíz de lo cual, empero, estos manejos necesarios, el meterse en la cama, el lavarse, el hacerse la toilette, el ir de paseo, se convierten en tareas en extremo fastidiosas y casi insolubles. Las representaciones, impulsos y acciones enfermizos en modo alguno se mezclan por partes iguales en cada forma y caso singular de la neurosis obsesiva. Ahí hay otro dato. Cada neurosis obsesiva básicamente tiene sus propias representaciones,
impulsos y acciones enfermizos. Cosas que el obsesivo, la obsesiva, tiene que hacer porque si no, algo malo pasa. Ajá. Repito, las representaciones, impulsos y acciones enfermizos en modo alguno se mezclan por partes iguales en cada forma y caso singular de neurosis obsesiva. Continuamos. Más bien es regla que uno u otro de estos factores domine el cuadro y dé su nombre a la enfermedad. Pero lo común a todas estas formas es harto inequívoco. Y bien, se trata indudablemente de un penar estrafalario. Penar, es decir, un dolor, un sufrimiento extraño. Ajá. Penar estrafalario. Esta palabra estrafalario, les soy sincero, la entiendo, pero yo casi no la uso. Me parece como escandaloso. Estrafalario, que llama la atención por su extraña apariencia o extravagante forma de pensar y actuar. Ajá. Continúa el texto. Creo que la fantasía psiquiátrica más desbocada sería incapaz de construir algo parecido. Y si no lo viéramos ante nosotros todos los días, no nos decidiríamos a creerlo. Ahora bien, no piensen ustedes que podrían lograr algo con el enfermo exhortándolo a distraerse, a no ocuparse de esos estúpidos pensamientos y a hacer algo racional en vez de dedicarse a tales jugueteos. Bien lo querría él o ella, pues tiene perfectamente claro el juicio de ustedes sobre sus síntomas obsesivos. Lo comparte y aún se los formula. Pensamiento intrusivo. Recuerden eso, pensamiento intrusivo. Continuamos con el texto. Solo que no puede hacer otra cosa. Lo que en la neurosis obsesiva se abre paso hasta la acción es sostenido por una energía que probablemente no tiene paralelo en la vida normal del alma. El enfermo solo puede hacer una cosa: desplazar, permutar, cambiar, poner en lugar de una idea estúpida otra de algún modo debilitada, avanzar desde una precaución o prohibición hasta otra, ejecutar un ceremonial en vez de otro. Puede desplazar la obsesión, pero no suprimirla. Entonces, perdón, doctor Freud, la huida no fue tan exitosa, ¿verdad? Vamos a continuar. La desplazabilidad de todos los síntomas, bien lejos de su conformación originaria, es un carácter principal de su enfermedad. Además, salta a la vista que las oposiciones o polaridades de que está atravesada la vida del alma se han juzgado particularmente en el estado, se han aguzado, se han exacerbado, aguzado. Ahorita buscamos un sinónimo. Se han aguzado particularmente en el estado obsesivo. Permítanme un segundo. Aguzar. Hacer que una cosa tenga punta o que la tenga más aguda. Se ha afilado, entonces. Se han afilado, se han destacado las oposiciones de la que está atravesada la vida del alma. Ajá. Ahorita vamos a hablar al respecto. No quiero poner ejemplos antes de que el doctor Freud ponga los suyos. Dice el texto: junto a la obsesión de contenido positivo y negativo, se hace valer en el campo intelectual la duda, que poco a poco corroe aún aquello que solemos aún aquello de que solemos estar seguros al máximo. El todo desemboca en una creciente indecisión, en una falta cada vez mayor de energía, en una restricción de la libertad. Y eso que el neurótico obsesivo
ha sido al principio un carácter de cuño muy enérgico, a menudo de una testarudez extraordinaria, por regla general, poseedor de dotes intelectuales superiores a lo normal. Casi siempre ha conseguido una loable elevación en el plano ético. Ahorita hablamos. Ahorita ese plano ético, dice el texto, muestra una extremada conciencia moral. Es correcto más de lo habitual. Como ustedes imaginan, hace falta un lindo trabajo para orientarse un poco en este contradictorio conjunto de rasgos de carácter y de síntomas patológicos. Por ahora no aspiramos sino a comprender algunos síntomas de esta enfermedad, a poder interpretarlos. Aquí, antes de continuar al respecto de plano ético, conciencia moral, no nos vayamos con la finta de que los obsesivos son religiosos. No va por ahí. Es más bien, el mismo doctor Freud señala cómo la obsesión es una religión de un solo individuo. Ajá. Les podría aportar que los obsesivos, las obsesivas, suelen ser gente con mucho miedo, muchísimo miedo. Ajá. Y para espantar ese miedo, pueden recurrir a la religión, pero no a la religión organizada, sino más bien a apropiarse de los rituales, a modificar los rituales e implementarlos en su vida privada, personal. Ajá. Vamos a continuar con el texto. Dice Freud, quizá ustedes, por referencia a nuestros coloquios anteriores, quieran saber el modo en que la psiquiatría contemporánea trata los problemas de la neurosis obsesiva. Eso me parece muy interesante para comparar la psiquiatría de 1915 a la psiquiatría de 2023, o digamos contemporánea, actual. Ajá. Dice el texto. Ahora bien, es un pobre capítulo. Oh, la psiquiatría da nombres a las diversas obsesiones y fuera de eso no dice otra cosa. En cambio, insiste en que los portadores de tales síntomas son, entre comillas, degenerados. Le repito, psiquiatría de 1915. Es decir, degenerados no en el sentido sexual, sino más bien pobrecitos, no pueden. Ajá. Son así. Hay que tenerles lástima. Son obsesivos, son obsesivas. Ajá. Degenerados en el sentido de degeneración neuronal, una degeneración que raya en la incapacidad, ¿vale? Dice el texto, esto es poco satisfactorio, en verdad un juicio de valor, una condena en vez de una explicación. Observación mía, esto no es muy diferente a lo que al día de hoy muchos cuadros psiquiátricos ¿cómo decirlo? El estigma de la salud mental. Ajá. Si la mayor parte de la población de todo el mundo no recurre a los servicios psiquiátricos, es justamente por el estigma de la salud mental. Y en esto empatizo. Si buscamos educar a la población para que reconozcan que pueden obtener un beneficio real, no es posible. Hablo de la psiquiatría de modo específico. Les recuerdo, el concepto, la idea de salud mental no viene de la psicología, viene de la psiquiatría. Ajá. Y no es una idea de hace poco tiempo. Por supuesto, no quiero desmentir, no quiero afirmar de forma insinuada que no hayan individuos peculiares, hasta peligrosos. Ajá. Lo que sí es importante es pedirle como sociedad a la psiquiatría defina lo que es
la enfermedad mental. Ajá. Hay definiciones en la ONU, esas les recomiendo mucho, salud mental, enfermedad mental, pero a la vez carecen de un contexto físico real. Ajá. Eh, una observación que les he hecho antes, y esta observación, este cuestionamiento es mío, no hay como tal un solo ejemplo de salud mental de acuerdo a la psiquiatría moderna en toda la historia. Ajá. Si nos ponemos a evaluar a todos los seres humanos vivos, resulta que todos tendremos algún grado de enfermedad mental. Ustedes, yo, los psiquiatras. ¿Me explico? Todos. Mayor, menor medida. Ajá. Todos tendríamos algo de depresión, algo de ansiedad, algo de fobias, algo de etcétera, etcétera, etcétera. No quiero meterme mucho en la descripción de cuadros psiquiátricos, pero el punto es que la sociedad no confía en, en el modelo propuesto por la psiquiatría. Y repito, psiquiatría, no la psicología. La psicología, digamos, se somete a la psiquiatría. Por supuesto, un sometimiento que tiene sus costos también para la psicología. Ahorita vamos a regresar al texto señalando que voy a mostrarles el texto. Por supuesto, esta es una lectura. El texto dice literalmente, esto es poco satisfactorio, simplemente señalar a los obsesivos como degenerados, ajá, como pobrecitos, no pueden más. No les pidamos otra cosa. Ajá. Es un juicio de valor, una condena en vez de una explicación. Ahí es justamente donde podemos decir la psiquiatría no ha avanzado mucho. Cuando se usan las palabras salud mental, es un juicio de valor. Y la psiquiatría podría decir, no es que no es cierto, es que tenemos que aprender que los enfermos mentales pueden sanar. ¿Pueden? Si nos sometemos a lo que la psiquiatría nos propone, podemos sanar. ¿Y qué exactamente es lo que estamos sanando? Esto no solo lo digo yo, estoy, digamos, como manifestando una crítica que viene de la población en general y no solo de la población en México. Chicas, chicos, la psiquiatría está pasando por un bache y esto se lo tiene bien merecido. No desde ahorita. En 1970, ustedes pueden buscar esto en Google, ocurre un movimiento llamado la antipsiquiatría. Y esto en 1970, hace 50 años, yo no estaba vivo. Ajá. Y no hace falta mucho para ver cómo lo que los psiquiatras llaman enfermedad mental es una condena en vez de una explicación. Es un estigma en vez de explicarnos algo, en vez de decirnos, ah, ahora sí, ¿qué puedo hacer para mejorar mi vida? Vamos a dejar de compartir ahorita y por supuesto, esta crítica, les repito, la hago con la intención también de saber qué hacer con la psiquiatría. Este saber qué hacer con la psiquiatría es algo que sigo elaborando y que por supuesto los presento a ustedes con este trabajo que estoy haciendo. No solo de lectura de Freud, no solo de estudio de textos psiquiátricos, históricos, psicológicos, filosóficos. Se trata de determinar un uso apropiado de recursos, tanto personales como estatales, gobiernos. Yo no formo parte del gobierno de México, yo. Y aún así, el presidente dijo, ya no más hospitales psiquiátricos. Y podremos decir, es que el presidente de México está loco. No, no solo es México, queridos, queridas. Busquen, investiguen,
cómo está la psiquiatría en el mundo. ¿Cuántas personas de cada país van a los psiquiatras? Y debo decir, el país con más población que atiende, que va a consulta psiquiátrica es Estados Unidos. De ahí se van a, me parece que Francia, está en segundo lugar. No tengo ahorita bien los números, por supuesto. Estas estadísticas son cambiantes, aunque la, ¿cómo decir? El sistema médico norteamericano, lo que en México conocemos por un organismo gubernamental, la Secretaría de Salud, pone mucho peso, no en no en la educación sobre salud mental, sino más bien en la medicación, en dar a los estadounidenses medicinas básicamente para todo. No por nada la crisis de fentanilo. Y esto no lo digo yo. Vean el documental El crimen del siglo, creo que está en HBO. Es un documental hecho por norteamericanos que dicen, ¿por qué los médicos están recetando eh, opioides para dolores de cabeza y dosis grandes? ¿Por qué? Yo no lo digo, lo dicen expertos norteamericanos. Regresamos al texto. Dice el texto, tal vez debamos admitir que las personas con esa clase de anormalidad presentarán todas las extravagancias posibles. Y, en efecto, creemos que las personas que desarrollan tales síntomas tienen que ser de una condición natural diferente que la de los demás hombres. Pero nos gustaría preguntar, ¿acaso son más degenerados, entre comillas, que otros neuróticos, por ejemplo, los histéricos o los que han contraído psicosis? La caracterización evidente es de nuevo demasiado general y aún cabe poner en duda su justificación misma cuando uno se entera de que tales síntomas se presentan también en hombres descollantes, de una capacidad de rendimiento particularmente elevada y significativa para la comunidad. Es decir, la palabra degenerado en la psiquiatría de 1915 no sabíamos realmente a qué se refería. Decían degenerado, les he dicho, para decir pobrecito, pobrecita. No explicaban simplemente enfermedad neurótica de generación, un cerebro más chiquito, una incapacidad de la persona. Pero, curioso que a veces esos degenerados eran gente sumamente inteligente, sumamente hábil y es más, socialmente productiva. Entonces, ¿qué querrá decir eso de degenerado? Porque son hasta más capaces que yo. Ajá. Y esto, por supuesto, ¿cómo decirlo? Hablando de un médico. Yo no soy médico. Es decir, Freud reconoce que muchos de sus pacientes eran gente muy capaz. Aquí nuevamente notamos la separación. La psiquiatría condenaba y hasta cierto punto sigue condenando. Ajá. Sigue diagnosticando enfermedad mental sin decir aquí acaba la enfermedad mental. Ajá. Por otro lado, el doctor Freud dice, esos que ustedes llaman degenerados es gente muy culta, es gente muy valiosa. Entonces, ¿a qué se refieren con esa degeneración? Regresamos al texto. Es cierto, gracias a su propia discreción y a la mendicidad de sus biógrafos, solemos saber muy poco de la intimidad de los grandes hombres que elevamos a la condición de paradigmas nuestros. Pero
Ocurre también que alguno, como Emil Sola, Emile Sola con Z, sea un fanático de la verdad, y entonces nos enteramos por él de los extravagantes hábitos obsesivos que padeció a lo largo de su vida. Nota número 4. Ay, caramba. No sé cómo se lee eso. Se los voy a mostrar en pantalla porque es francés. Toulouse es lo único que puedo mencionar, lo único que puedo leer. Emile Sola. Ajá. Médico psicológico. Y estoy leyendo médico como si fuera español, psicológico, y como si fuera francés. Esto sí, no tengo idea de cómo se pronuncia. Pero publicado en 1896, ¿vale? Regresamos al texto. Ahí está. Un segundito. Listo. La psiquiatría ha creado el expediente de hablar del... debe ser aquí esta otra palabra francesa. Degenerados superiores. Les voy a mostrar en pantalla. Nuevamente. Supongo que estas palabras francesas quieren decir degenerados superiores. Muy bien, pero por el psicoanálisis hemos hecho la experiencia de que es posible eliminar duraderamente esos extraños síntomas obsesivos, lo mismo que otras enfermedades y lo mismo que en el caso de otros hombres no degenerados. Yo lo he conseguido en repetidas oportunidades. Nota número 5. Nota del traductor. Vean, esta nota 4 no tiene paréntesis, este paréntesis cuadrangular, digámoslo así. Esto quiere decir que es una nota del traductor que nos dice, desde el comienzo y hasta el final de su carrera, Freud se refirió a las neurosis obsesivas con más frecuencia que a cualquier otro trastorno psíquico. Se hallará una lista con las referencias más importantes en un apéndice al texto a propósito de un caso de neurosis obsesiva. Debo decirles, ya tenemos tanto el apéndice como este texto, que es El hombre de las ratas. Lo digo por el volumen 10, página tal a tal. Creo que ya no hay más francés, ya no hay más alemán. Vamos a regresar al texto principal, ¿vale? Listo. Dice Freud, quiero comunicarles solo 2 ejemplos de análisis de un síntoma obsesivo. Uno de observación antigua, para el cual no encuentro mejor sustituto, y uno que obtuve recientemente. Me circunscribo, es decir, me limito a un número tan escaso porque en una comunicación de esta índole es preciso extenderse mucho, entrar en todos los detalles. Permítame, ya estamos en la página 239. Creo que debemos ir como a la mitad, a ver. Sí. Ah, caray. No. Vamos como a una tercera parte. Bueno, a darle. Una dama cuya edad frisa en los 30 años, jovencita, que parece de las más graves manifestaciones obsesivas y a quien quizá yo habría sanado si un alevoso accidente no hubiera echado por tierra mi trabajo, tal vez les cuente todavía esto, ejecutaba entre todas la siguiente asombrosa acción obsesiva varias veces al día. Corría de una habitación a la habitación contigua. Se paraba ahí, en determinado lugar frente a la mesa situada en medio de ella. Tiraba del llamador para que acudiese la mucama. Debe ser una especie de campana o algo así. Llamador. Le daba algún encargo trivial o aún la despachaba sin dárselo y de nuevo corría a la habitación primera. No era ese, por cierto, un síntoma patológico grave, pero sí apto para despertar el apetito de saber. El esclarecimiento vino también de la manera más impensada e inobjetable.
sin contribución alguna por parte del médico, el doctor Freud. Yo no sé cómo habría podido llegar a una conjetura sobre el sentido de esta acción obsesiva, a barruntar su interpretación. Toda vez, barruntar, maldita sea, este español antiquísimo, barruntar, conjeturar o tener la sensación de que va a ocurrir una cosa, generalmente negativa, sin tener pruebas reales que lo confirmen. Ajá. Continuamos. Toda vez que se había preguntado a la enferma, ¿por qué hace eso? ¿Qué sentido tiene? Ella había respondido, no lo sé. Pero un día, después de que pude vencer en ella un grueso reparo de principio, de pronto devino sabedora y contó lo que importaba para la acción obsesiva. Hacía más de 10 años se había casado con un hombre mucho, pero mucho mayor que ella, que en la noche de bodas resultó impotente. Uh, Esa noche él corrió incontables veces desde su habitación a la de ella para repetir el intento. Dormían separados, en habitaciones separadas, en cuartos separados, y siempre sin éxito. Es decir, se juntaban, no tenía erección. Se separaban, tenía una erección el marido, corría regresando y no podía. Se bajaba la erección. No pudieron. Noche de bodas. A la mañana, dice el texto, a la mañana dijo fastidiado. Es decir, estas son palabras del marido. Es como para que uno tenga que avergonzarse frente a la mucama cuando haga la cama. Y cogió un frasco de tinta roja que por casualidad se encontraba en la habitación y volcó su contenido sobre la sábana, pero no justamente en el sitio que habría tenido derecho a exhibir una mancha así antes de continuar. Es decir, noche de bodas, es un viejito, no tiene erección, pero ella se casó virgen. Entonces, esperaban que tras la relación sexual hubiera sangre. No había. Bueno, tinta. Y aquí tiene sentido lo que dice entonces el viejito, no Freud, el esposo de la paciente. Imagínense eso, 30 años. Se casó ella a los 20 años con un viejito. Y el viejito dice, es como para que uno tenga que avergonzarse frente a la mucama cuando haga la cama. Es como para qué. Curiosa formación lingüística, pero regresamos al texto. Ahí es también una acción, digamos, tonta por parte de este señor, de este viejito. No echa la tinta roja donde debería haber sangre. La echa en otro lugar, no dice dónde, pero en la cama, ajá. Me supongo yo, como a los pies, como hacia la cabeza, donde estaban las almohadas, algo así, no por en medio de las sábanas. Ajá. Al principio, dice el texto, yo no entendí la relación que este recuerdo podía tener con la acción obsesiva en cuestión, pues solo hallaba una concordancia con el repetido correr de una habitación a la otra y tal vez con la entrada de la mucama. Entonces mi paciente me llevó frente a la mesa de la segunda habitación y me hizo ver una gran mancha que había sobre el mantel. Declaró también que se situaba frente a la mesa de modo tal que a la muchacha no pudiera pasarle inadvertida la mancha. Ahora no quedaba nada dudoso sobre la íntima relación entre aquella escena que siguió a la noche de bodas y su actual acción obsesiva. Pero sí restaban muchas cosas por aprender. Antes de continuar, era como una forma de poner en evidencia la estupidez del marido.
su insatisfacción, la impotencia de aquel. Es lo que estoy entendiendo. Una forma de llamar la atención, una forma de manifestar, de poner en evidencia eso. Mm. Permítame un segundo, creo que no es nada importante. No, vamos a continuar. Ante todo, se aclara que la paciente, si se identifica con su... Ante todo, repito, se aclara que la paciente se identifica con su marido. En verdad, representa su papel, puesto que imita su corrida de una habitación a la otra. Entonces, si nos atenemos a a esa asimilación, nos vemos forzados a conceder que ella sustituye la cama y la sábana por la mesa y el mantel. Esto podría parecer arbitrario, pero no se dirá que hemos estudiado el simbolismo sin provecho. Perdón, es que ya tiene rato que vimos lo del simbolismo. A ver, dice el texto, en el sueño, de igual modo, hartas veces es vista una mesa que, empero, ha de interpretarse como cama. Mesa y cama juntas significan matrimonio, y entonces fácilmente una hace las veces de la otra. Nota número 6 al respecto de matrimonio. Nos debe referir a una conferencia pasada. Ah, no, miren, dice, en inglés existe análogamente bed and board, cama y comida. Board es como tabla, como mesa, se entiende. Proviene a su vez de una frase del bajo latín que designaba la separación de los cónyuges, separatio a mensa et toro, separación de mesa y toro, no sé qué sea eso. No voy a abrir el traductor de latín ahorita, simplemente nos vamos a continuar. Lo voy a poner en pantalla, eso sí, para que ustedes, si gustan, puedan buscarlo en sus respectivos navegadores. Esto es latín. Ajá. Vale, vamos a continuar con el texto. Ahí está. A ver, era la nota 6. Aquí está. La prueba de que la acción obsesiva es rica en sentido ya estaría aportada. Parece ser una figuración, una repetición de aquella significativa escena, pero nada nos obliga a detenernos en esta apariencia. Si indagamos más a fondo la relación entre ambas, con probabilidad obtendremos ilustración sobre algo que va más allá, sobre el propósito de la acción. Repito, con probabilidad obtendremos ilustración sobre algo que va más allá, sobre el propósito de la acción obsesiva. El núcleo de esta es, evidentemente, perdón, el núcleo de esta, de la acción obsesiva, es evidentemente el llamado a la mucama, a quien le pone la mancha ante los ojos, es decir, ve, por oposición a lo que dijo su marido ese día. Es como para que uno tenga que avergonzarse frente a la mucama. Es decir, a mí no me da pena. Ve. Él, dice el texto, él cuyo papel ella actúa, es decir, el marido, en la figura del marido que ella asume en su acción, él corría teniendo la erección, ella no tiene erección, pero corre de un lado a otro como lo hizo su marido. Él no se avergüenza entonces frente a la mucama. La mancha, consiguientemente, está en el lugar justo. Vemos, pues, que la mujer no se limitó a repetir la escena, sino que la prosiguió, y al hacerlo la corrigió, la rectificó. Pero así corrigió también lo otro,
lo que aquella noche fue tan penoso e hizo necesario recurrir al expediente de la tinta roja, la impotencia. La acción obsesiva dice entonces, no, eso no es cierto. Él no tuvo de qué avergonzarse frente a la mucama. No era impotente. Cierra comillas. Como lo haría un sueño. Figura este deseo como cumplido dentro de una acción presente. ¡Wow! Sirve a la tendencia de elevar al marido por sobre su infortunio de entonces. A esto se suma todo lo otro que podía contarles de esta señora, mejor dicho, todo lo que en otros respectos sabemos de ella, todo lo que en otros respectos sabemos de ella nos marca el camino hacia esta interpretación de su acción obsesiva, en sí misma incomprensible. La señora vive desde hace años separada de su marido y se debate indecisa con el propósito de obtener un divorcio por vía judicial, pero ni por asomo está libre de él. Se ve compelida a permanecerle fiel. Rehúye todo contacto mundano para no caer en tentación. Disculpa y engrandece en su fantasía la persona de él, del marido, del viejito. Y aún el secreto más hondo de su enfermedad es que, por medio de ella, resguarda a su marido de la maledicencia, justifica el que vivan en lugares separados y le posibilita una cómoda vida solitaria. Así, el análisis de una inocente acción obsesiva lleva por el camino recto hasta el núcleo más íntimo de un caso clínico, pero, al mismo tiempo, nos hace entrever una pieza no desdeñable del secreto de la neurosis obsesiva. De buena gana los hago demorarse en este ejemplo, pues reúne condiciones que no podrían exigirse en todos los casos. Aquí, la interpretación del síntoma fue hallada de golpe por la enferma, sin guía ni intromisión del analista. La obtuvo por referencia a una vivencia que no había pertenecido, como es lo corriente, a un periodo olvidado de la infancia, sino que sucedió durante su vida madura y había permanecido incoluble en su recuerdo. Ninguna de las objeciones de la crítica, perdón, ninguna de las objeciones que la crítica suele enderezar contra nuestras interpretaciones de síntoma hace mella en este caso singular. No siempre habremos de tener, sin duda, uno tan bueno. Nota número 7. Dice el traductor, Freud había descrito este caso más sintéticamente, aunque con inclusión de otros detalles en su trabajo titulado Acciones obsesivas y prácticas religiosas. Véase volumen 9, ya lo tenemos. Vamos a regresar al texto. Dice Freud, con signos de admiración, ¿vale? Y algo más todavía. ¿No les ha sorprendido el modo en que esta acción obsesiva, nimia, nos introdujo en las intimidades de la paciente? Una mujer no tiene muchas cosas más íntimas que contar que la historia de su noche de bodas. Y el hecho de que justamente hayamos dado con intimidades de la vida sexual, ¿se deberá al azar o tendrá un mayor alcance? Podría ser, sin duda, consecuencia de la elección que yo hice esta vez. Pero no omitamos juicio demasiado rápido y volvámonos al segundo ejemplo, que es de una clase por entero diversa, una muestra de género que suele presentarse a menudo, a saber, un ceremonial de dormir. Permítanme, ya estamos en la 241. Nos faltan 6 páginas. 6 y un poquito, 7 podríamos decir. Dice el texto. Una muchacha de 19 años, lozana, bien dotada, hija única, que aventajaba a sus padres en materia cultural y vivacidad intelectual. Fue, de niña, salvaje y traviesa. En el curso de los últimos años, sin que mediase influencia exterior visible, se ha convertido en una neurótica. Y esto es bello e importante también. Sin influencia exterior visible. Es decir,
es uno manejándose a uno mismo. Y con manejo me refiero a control, no me refiero a masturbación, me refiero al control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Ajá. Control. Dice el texto. En particular, se muestra muy irritable con su madre, siempre insatisfecha, deprimida, se inclina a la indecisión y a la duda. Y por último, confiesa que ya no puede ir más sola a plazas ni por calles importantes. No nos explayaremos sobre su complicado estado patológico. Se requiere por lo menos de 2 diagnósticos, el de una agorafobia y el de una neurosis obsesiva. Solo que solo nos detendremos en el hecho de que esta muchacha ha desarrollado un ceremonial de dormir que aflige a sus padres. En cierto sentido puede decirse que toda persona normal tiene su ceremonial de dormir. Cuida que se establezcan ciertas condiciones cuyo incumplimiento le molesta para dormirse. Ha volcado dentro de ciertas formas el tránsito de la vida de vigilia al estado del dormir y cada noche la repite de la misma manera. Antes de continuar, fíjense, Freud dice, la paciente tiene un ceremonial, pero el ceremonial no es lo patológico. Podría decirse, podríamos leer esto, yo, Sigmund Freud, tengo un ceremonial, mi esposa tiene un ceremonial, mis hijos tienen un ceremonial, seguramente ustedes tenemos un ceremonial para dormir. Ajá. Continúa el texto. Pero todo lo que la persona sana requiere como condición para dormir se deja de comprender racionalmente y cuando las circunstancias exteriores le imponen un cambio, se adecúa a él con facilidad y sin pérdida de tiempo. Por el contrario, el ceremonial patológico es inflexible, sabe imponerse a una costa de mayores sacrificios. Se cumple de igual modo como con una fundamentación racional y, si se lo considera superficialmente, parece apartarse de lo normal solo por cierta extremada precaución. Pero, si se miran las cosas más de cerca, puede notarse que esa cobertura le queda demasiado estrecha, que el ceremonial comprende estipulaciones que rebasan con mucho la fundamentación racional y otras que directamente la contradicen. Nuestra paciente pretexta como motivo de sus precauciones nocturnas que le hace falta silencio para dormir y tiene que eliminar todas las fuentes de ruido. Con este propósito hace 2 cosas. El reloj grande de la habitación es detenido y todos los otros relojes se sacan de ella, de la habitación. Ajá. Bien, bien, lobito. Me vino a visitar mi perrito. Ya es de noche cuando estoy grabando esto. Continúa. Ni siquiera tolera sobre la mesa de noche su pequeñito reloj de pulsera. Ajá. Floreros y vasos son acomodados sobre su escritorio de suerte que por la noche no puedan caerse, romperse y así turbarle, es decir, molestar el dormir. Ella sabe que el imperativo del silencio solo puede dar una justificación aparente a estas medidas. El tic-tac del reloj pequeño no se escucharía por más que lo dejara sobre la mesita de noche y todos hemos hecho la experiencia de que el rítmico tic-tac de un reloj de péndulo nunca constituye una perturbación para el dormir, más bien ejerce un efecto adormecedor. Esto, por supuesto, recordemos 1915, 1916. Ahorita yo no conozco a nadie con un reloj de péndulo. Dice el texto, admite también que el temor de que floreros y vasos puedan caerse y hacerse añicos durante la noche si se los deja en un sitio es por completo infundado. El temor, ¿vale?
El imperativo del silencio no se invoca para otras estipulaciones del ceremonial, y aún su exigencia de que permanezcan entreabiertas las puertas que comunican su dormitorio con el de sus padres, cuyo cumplimiento se asegura arrimándoles diversos objetos. No entiendo eso. Dice el texto. Parece, al contrario, activar una fuente de ruidos perturbadores. Es decir, entiendo que la paciente colocaba objetos en la puerta que permitía separar la habitación de sus padres y la de ella, de forma tal que la puerta tenía que permanecer entreabierta, lo cual contradice, por supuesto, que, por ejemplo, si su padre roncara, ella mm, tuviera silencio. Es curioso. Vamos a continuar. Las estipulaciones más importantes refieren, empero, a la misma cama. La almohada de la cabecera no puede tocar el travesaño. La almohadilla más pequeña en que apoya la cabeza no puede situarse sobre aquella, me entiendo que sobre la primera almohada, si no es formando un rombo. Además, ella pone su cabeza exactamente siguiendo la diagonal mayor del rombo, digamos como así. Ajá. El edredón de la palabra alemana, voy a ponerla en pantalla, Duchend, edredón, como decimos en Austria. Ajá. Ahorita comparto la nota 8. Tiene que ser sacudido antes de que se meta en cama, de manera que quede bien grueso a los pies, pero ella no deja de em- emparejar de nuevo esta acumulación de plumas aplastándola. Ok, Duchend. En otros lugares de habla alemana se impulsó la palabra francesa duvet. En rigor, duvet es el tipo de pluma con que se rellena el edredón. Ok, vamos avanzando, queridas y queridos. Dejo de compartir por cuestiones de derechos de autor, ¿vale? Se me está tapando la nariz. Pero, dice el texto, permítanme omitir los otros detalles de este ceremonial, ínfimos muchos de ellos. No nos enseñarían nada nuevo y nos apartarían mucho de nuestros propósitos, pero no deben pasar por alto que todo esto no se consuma tan fácilmente. Siempre está presente la inquietud de que no todo se hizo en el orden debido. Es preciso reexaminarlo, repetirlo. La duda recae ora sobre uno de los aseguramientos, ora sobre el otro. Y el resultado es que se tarda de 1 a 2 horas, durante las cuales la muchacha misma no puede dormir y tampoco deja que lo hagan sus acobardados padres. El análisis de estas mortificaciones no fue tan sencillo como el de la acción obsesiva de nuestra paciente anterior. Tuve que hacerle a la muchacha unos señalamientos y unas propuestas de interpretación que en cada caso ella desautorizó con un no terminante o aceptó con duda desdeñosa. Perdón, dice el texto. Pero a esta primera reacción desautorizada, perdón, pero a esta primera reacción desautorizadora siguió una época en que ella misma se ocupó de las posibilidades que le eran presentadas, recogió ocurrencias sobre ellas, produjo recuerdos, estableció nexos, hasta que hubo aceptado todas las interpretaciones por su propio trabajo. En la medida en que esto aconteció, se dio también en la ejecución de los recaudos obsesivos y antes de que terminase el tratamiento,
Creo que pasó un viejito frente a mi ventana, pero tenía una pinta muy, muy tétrica. Repito, en la medida en que esto aconteció, en que la paciente se da cuenta que lo que le decía el doctor Freud tenía algo de razón, un poquito aunque sea, se dio también en la ejecución de sus recaudos obsesivos, es decir, le bajó a la intensidad. Ajá. Y antes de que terminase el tratamiento, ya había renunciado a todo el ceremonial. Tienen que saber ustedes, por otra parte, que el trabajo analítico, tal como hoy lo practicamos, excluye de plano la elaboración sistemática de un solo síntoma hasta su final iluminación. Repito, y esto voy a recortar este párrafo. El trabajo analítico excluye, deja fuera la elaboración sistemática de un solo síntoma hasta su final iluminación. Es decir, me acuerdo de mi maestro en la Facultad de Psicología, Héctor Lara Tapia, el psicoanálisis no es una terapia de ven y cuéntame tu vida. El origen del síntoma es posible que no lo sepamos. Es posible. Podemos teorizar, podemos suponer sobre el origen del síntoma y sin embargo, aún sin hacer la indagación sobre el origen, con las observaciones de la paciente, ella misma dejó el ceremonial. Continuamos, ¿vale? Más bien es preciso abandonar una y otra vez determinado tema en la seguridad de que se habrá de regresar de nuevo a él desde otros nexos, es decir, rodeos, desviaciones. Al fin y al cabo, todo está conectado. Vamos a continuar. Por tanto, la interpretación del síntoma que ahora les comunicaré es una síntesis de resultados que se va alcanzando, interrumpida por otros trabajos a lo largo de semanas y de meses. Nuestra paciente aprendió poco a poco que si había proscrito al reloj de sus aprontes para la noche, fue como símbolo de los genitales femeninos. Fíjense, es un resumen. No fue Freud y les dijo, los relojes son tus genitales. No, no es así. Así no funciona. Dice el texto, el reloj, para el cual conocemos también otras interpretaciones simbólicas, nota 9, pero voy a continuar, alcanza este papel genital por su referencia a procesos periódicos e intervalos idénticos. Ahora sí, nota 9. Dice el traductor, en el análisis del hombre de las ratas, véase volumen 10, ya lo mencionamos, estará en la descripción, página 181 del volumen 10. Se menciona otra de las razones por las cuales a los neuróticos obsesivos les molestan los relojes por la hora, el manejo del tiempo. Pero, sin duda, escuchen el volumen 10, es un texto bellísimo también. Continuamos con el texto. Una mujer, ¿acaso puede alabarse de que su menstruación se comporta tan regularmente como un reloj? Ahora bien, la angustia de nuestra paciente se dirigía en particular a la posibilidad de ser turbada en su dormir, de ser turbada. Así está esa palabra, pero podemos decir de ser molestada. Ajá. Simplemente hago la observación, turbada, molestada. Continuamos. El tic-tac del reloj ha de equipararse con el latir del clítoris durante la excitación sexual. Nota número 10. Freud había establecido una comparación similar en el texto. Un caso de paranoia que contradice la teoría psicoanalítica. Véase volumen 14, también ya lo tenemos. Ya tenemos mucho, ¿eh? Regresamos al texto. Y es el caso que, en efecto, repetidas veces la había despertado esa sensación penosa para ella.
y ahora esa angustia de erección se exteriorizaba en el mandato de alejar de su cercanía durante la noche todo reloj en funcionamiento. Es decir, era un manejo simbólico que la paciente hacía de los relojes queriendo apartarse de su propio cuerpo. Y aquí es una pregunta también para los chicos. Todas sus erecciones dormidos, algo que ustedes no se procuran, son voluntarias, es decir, dije voluntarias, pero miren, son placenteras las erecciones involuntarias. Se siente uno a gusto con una erección que uno no se procura, que simplemente se da. Regresamos al texto. Floreros y vasos son, del mismo modo que toda clase de vasijas, símbolos femeninos. Asterisco, véase la conferencia número 15, específicamente página 142. Pero regresamos. Por eso, el temor de que durante la noche se cayesen e hiciesen añicos no carece de sentido. Conocemos la muy difundida costumbre de romper una vasija o un plato con ocasión de los esponsales, es decir, el casamiento. Una costumbre, creo que en bodas judías, creo yo. Dice el texto, cada uno de los hombres presentes se apodera de un fragmento y estamos autorizados a entender ese acto como una renuncia a sus pretensiones sobre la novia, que un régimen matrimonial anterior a la monogamia le concedía. Nota número 11. Dice el traductor, se hallará una referencia al, entre comillas, matrimonio por grupos en el texto Tótem y Tabú, también ya lo tenemos. Volumen 13, página 17. Continúa la nota 11. El tema es examinado en el texto, que también ya tenemos, el tabú de la virginidad. Volumen 11. Perdón, Tótem y Tabú, volumen 13, el tabú de la virginidad, volumen 11, página 190 a la 192. Regresamos al texto. Con relación a esta parte de su ceremonial, la muchacha aportó también un recuerdo y varias ocurrencias. Cierta vez de niña se había caído llevando una vasija de vidrio o de cerámica, cortándose un dedo que le sangró copiosamente, es decir, sangró mucho. Cuando creció y tomó conocimiento de los hechos del comercio sexual, se instaló en ella la idea angustiosa de que en la noche de bodas no sangraría ni demostraría su virginidad. Sus cautelas hacia la rotura de los vasos significan entonces un rechazo de todo el complejo que se entrama con la virginidad y el sangrar en el primer coito, es decir, una forma en la cual dice el texto literalmente rechazo del complejo que se entrama con la virginidad. Lo voy a traducir con otras palabras. Evitaba no sangrar o evitaba tener la posibilidad de que algún objeto de cristal se rompiera para ella no pensar en que justamente no tendría forma de demostrar su virginidad, como una forma de defenderse sobre el posible daño que le impediría a ella demostrar que era virgen. Ajá. Vamos a continuar. Es tanto un rechazo a la angustia de sangrar como de la contraria, la de no sangrar. Es que sí es verdad, me quedé pensando en eso justamente. Por un lado, es decir, quería demostrar su virginidad y al mismo tiempo no quería herirse. Es que me quedo pensando porque yo quiero sangrar, pero no quiero sangrar.
podríamos decir es contradictorio, pero tiene lógica dentro de lo inconsciente. Ella quiere sangrar para demostrar su virginidad y por otro lado, quiere evitarse una herida porque piensa justamente, esto es el complejo, no una situación traumática, no una situación de pobrecita ella, no. Ella pensaba, es que si yo me corto el dedo, no voy a poder sangrar cuando tenga una relación sexual por mi virginidad. Puesto que yo sangré por mi dedo, ya no voy a sangrar por, por la penetración. Cosa que es por completo falsa, pero obedece, digamos, a la lógica de ella. No una lógica, bueno, una lógica inconsciente por cuanto ella podía haberla apartado, podía haberla vivido en algún momento, este pensamiento, durante su infancia, por ejemplo, pero este pensamiento podía justamente reactivarse en el momento en el cual se iba a dormir. Por eso río. Se iba a dormir. ¿Con quién? El texto da a entender que sola, pero y la fantasía y el sueño. Estaba preguntándoles a los chicos que me escuchan, cuando a veces uno tiene una erección involuntaria, es bastante desagradable, es bastante incómoda. Y sin embargo, ahorita el texto me hace pensar justamente que lo que ella quería no solo era evitar sentir esa picazón por un sueño no necesariamente húmedo, podría yo pensar el frotamiento de las sábanas, el frotamiento de su vestimenta al dormir, provocando excitación en el clítoris, ajá, y esto al mismo tiempo generando sueños. Ahorita vamos a regresar al texto, ya estamos más avanzados de la mitad. Repito, sus cautelas hacia la rotura de los vasos significaban entonces un rechazo de todo el complejo que se entrama con la virginidad y el sangrar en el primer coito. Es tanto un rechazo de la angustia de sangrar como de la contraria, la de no sangrar. Estas medidas que ella subordinó a la prevención de los ruidos, es decir, efectivamente no quería ruidos, pero un jarrón no tiene por qué caerse en la noche. Continúa el texto. Solo remotamente tenían que ver con esta última, es decir, con la prevención de ruidos. Ajá. El sentido central de su ceremonial lo coligió, lo identificó, un día en que repentinamente comprendió su precepto de que la almohada no debía estar en contacto con la cabecera de la cama. La almohada había sido siempre para ella, dijo, una mujer, y el enhiesto respaldo, un hombre. Quería entonces, de manera mágica, que podemos acotar, mantener separados hombre y mujer, vale decir, separar a sus padres, no dejarlos que llegaran al comercio conyugal, es decir, papás, déjense ahí, niños. Pero es que es algo muy común eso. Estamos hablando de una joven mujer de 1910 aproximadamente, 1915, algo así. 19 años, que duerme en el cuarto de al lado de sus padres. Ajá. Continúa el texto. En años anteriores a la institución del ceremonial, es decir, a la formación y aplicación del ceremonial, había procurado obtener eso mismo por vías más directas. Es decir, papás, no, déjense ahí, niños, diciéndole a sus padres. Ajá. Había simulado angustia o explotado una inclinación a la angustia preexistente en ella para no permitir que se cerrasen las puertas que comunicaban
el dormitorio de los padres y su cuarto. Y por cierto, este mandato se había conservado en su actual ceremonial. De tal suerte, se procuró la oportunidad de espiar con las orejas a los padres, pero el aprovecharla le atrajo cierta vez un insomnio que duró meses. No satisfecha con perturbar así a los padres, impuso después, en cierto momento, que la dejasen dormir en la cama matrimonial entre ambos. ¡Ah, 19 años! ¡No! Bueno, qué pena me dan esos padres. Digo, no por ella, por ellos mismos. Es así como pobrecitos. ¡Auch! ¿Condeno? No, pues ya tenían la condena. Pobrecitos, en serio. Vamos a continuar. Entre comillas, almohada y, entre comillas, respaldo, es decir, mamá y papá, no pudieron entonces juntarse realmente. Por último, cuando ya fue tan grande que físicamente no podía hallar sitio cómodo en la cama entre los padres, consiguió, mediante una simulación consciente de angustia, repito, simulación consciente de angustia, que la madre trocase la cama con ella, cediéndole su puesto, es decir, quedándose junto a su papá a dormir. Esta situación fue, por cierto, el disparador de fantasías cuya repercusión se registra en el ceremonial. Y es que miren, yo no me fui a un asunto de, bueno, lo expliqué, no me fui a un asunto de el respaldo es papá, la almohada es mamá. Sepárense papá y mamá. Yo me fui a un asunto de, pues, ¿qué ha de soñar la muchacha? Y aún así, acerté. ¿Con quién se acuesta ella? Sola. No. En un momento, sí fue a acostarse. Y repito, simplemente estar acostada, dormir junto a su papá. No estoy diciendo aquí con dormir, eh, ¿cómo se le dice? Como una referencia al sexo, no, simplemente dormirse. Ajá. Pero, por supuesto, dormir. Disparador de fantasías cuya repercusión se registra en el ceremonial. En el ceremonial, cuando Freud dice es que quería sangrar, pero no quería sangrar, pues ¿con quién iba a dormir? Se iba a dormir sola, sí, pero no del todo. No es que su papá fuera físicamente, es que podía ella soñar con su papá. Soñar. Ajá. Vamos a continuar. Si una almohada era una mujer, tenía también un sentido sacudir el edredón hasta que todas las plumas se agolparan abajo, es decir, abajo del edredón, se juntaran, suponiendo que fuera como mi celular, el edredón hacia acá. Ajá. De forma tal que los pies de ella quedaran entre el mayor número de plumas. Ajá. Continúa. Y se provocase una hinchazón en el edredón. Ajá. Significaba preñar a la mujer, pero ella no dejaba de volver a eliminar esa preñez, pues durante años había vivido con el temor de que el comercio sexual de los padres diera por fruto otro hijo, y así le deparara a un competidor. Por otra parte, si la almohada grande era una mujer, la madre, entonces la pequeña almohadilla de mano solo podía representar a la hija. ¿Por qué? Esta tenía que colocarse formando un rombo, 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 y la cabeza de ella coincidir exactamente con su diagonal mayor, con facilidad deja que se le recuerde. El rombo es el dibujo de los genitales femeninos abiertos que se repite en todas las paredes. Mira, esto por supuesto me hace pensar como en un grabado, ajá, como en un tapiz o algo así. Dice el texto, ella misma hacía entonces el papel de hombre, el padre, y con su cabeza sustituía al miembro viril.
Dice, cortéjese, ándale. Cotéjese, es decir, compárese con el simbolismo de la decapitación para la castración. Nota número 12. No, dice el traductor en el trabajo que dedicó Freud al tema, en 1916, se incluye una breve referencia a este caso. Véase volumen 14, no me acuerdo cuál es el título, páginas 346, 347. Regresamos al texto. Ya estamos en la 245. Este texto acaba en la 249, pero estamos ya terminando la 245, ¿vale? Estamos como a 3 páginas. Dice el texto, cosas escandalosas dirán ustedes. Unos íncubos había en la cabeza de esa muchacha virgen. Lo concedo, pero no olviden que no he creado yo estas cosas, sino que me he limitado a interpretarlas. Un ceremonial de dormir como este es también algo extraño. Nota 13, pero voy a continuar. Y no podrán ustedes desconocer la correspondencia entre el ceremonial y las fantasías que nos revela la interpretación. Para mí es más importante, empero, que noten esto. En el ceremonial no se ha precipitado una fantasía única, sino toda una serie de ellas que, por otra parte, tienen en un lugar su punto nodal. También que los preceptos del ceremonial reflejen los deseos sexuales, ora positiva, ora negativamente, es decir, o manifestándolos o negándolos. En parte como subrogación de ellos, en parte como defensa contra ellos. Subrogación es sustitución. Ahora sí, antes de continuar, nota número 13. Al respecto de esta frase ya leída, un ceremonial de dormir como este es también algo extraño. Dice la nota 13. Mucho tiempo atrás, en su segundo trabajo sobre las neuropsicosis de defensa, véase volumen 3, página 173, Freud había informado acerca de un ceremonial del dormir casi tan minucioso como este. Continuamos. Del análisis de este ceremonial podríamos conseguir más si lo presentáramos en su justo enlace con otros síntomas de la enferma, pero nuestro camino no nos lleva allí. Confórmense con la indicación de que esta muchacha ha caído en un vínculo erótico con el padre, cuyos comienzos se remontan a su primera infancia. Quizá justamente por eso se muestra tan inamistosa hacia su madre. No podemos desconocer tampoco que el análisis de este síntoma nos ha remitido de nuevo a la vida sexual de la enferma. Quizás ello empiece a maravillarnos menos a medida que vayamos ganando una intelección del sentido y el propósito de los síntomas neuróticos. Así, en 2 ejemplos escogidos les he mostrado que los síntomas neuróticos poseen un sentido, lo mismo que las operaciones fallidas y los sueños, y que están en vinculación íntima con el vivenciar del paciente. Curioso antes de avanzar que los 2 ejemplos hayan sido de mujeres, pero regresamos al texto. Puedo esperar que sobre la base de 2 ejemplos me crean ustedes este enunciado de tan enorme importancia. No, es pregunta. ¿Puedo esperar que sobre la base de estos 2 ejemplos me crean ustedes este enunciado de tan enorme importancia? No. Pero, ¿pueden ustedes exigir que les cuente un número suficiente de ejemplos para declararse convencidos? Tampoco. Pues dada la prolijidad con que yo trato cada caso singular, tendría que consagrar un semestre entero de 5 horas semanales a la elucidación de este único punto de la doctrina de las neurosis. Por eso me conformo con haberles dado una muestra de mi aseveración. Y en cuanto a lo demás, los remito a comunicaciones incluidas en la bibliografía, a las interpretaciones clásicas de síntomas en el primer caso de Breuer sobre la histeria, nota 14, pero continuamos. A los brillantes esclarecimientos de síntomas enteramente oscuros en la llamada demencia precoz, por obra de Carl Gustav Jung, 1907,
del tiempo en que este investigador se limitaba a ser un psicoanalista y todavía no quería ser profeta. Lo enfatizo yo. Ahorita les enseño el texto. Continuamos. Y a todos los trabajos que desde entonces han llenado nuestras revistas, hablando de la revista Imago. Antes de continuar, esto, damas y caballeros, es tanto un reconocimiento como un ataque justificado a la figura de Carl Gustav Jung. Investiguen ustedes el origen y el contenido de El Libro Rojo, escrito por Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, El Libro Rojo. Literalmente, este caballero, después de romper con Freud, dijo que se le apareció un ente por las noches a dictarle un libro en el cual Jung adquiere el carácter de profeta. Libro Rojo. Pueden buscarlo ustedes. Seguramente encontrarán un PDF. En algún momento creo que lo descargué, pero nunca lo vi. He leído uno que otro libro de Jung, Psicología y Alquimia, por ejemplo. Es incomprensible. Carl Gustav Jung. Pero eso no quiere decir que no haya investigado y aportado a la ciencia, por supuesto también en conjunto a su trabajo con Sigmund Freud, al respecto de la conformación de la demencia precoz. Esto de Carl Gustav Jung como profeta, lo señalo yo como un ataque, aunque ciertamente es verdad. En México tenemos un dicho: la verdad no peca, pero incomoda. Vamos a continuar. Ya estamos por terminar, estamos como a 2 páginas. Bien. Justamente en este tipo de indagaciones no tenemos déficit alguno. Y antes de continuar, si bien ciertamente no hemos compartido aquí en este espacio las investigaciones de Jung, tenemos mucho material sobre neurosis obsesiva, mucho material sobre neurosis histérica. Pero no he querido exponer ese material para dejar espacio al texto. Por supuesto, les dejaré, bueno, les recomiendo mucho estudios sobre la histeria. Les voy a dejar el link de toda esa lista de reproducción en la descripción. Estudios sobre la histeria, los casos paradigmáticos. Hay mucho que estudiar, mucho que conocer. Ahora sí, repito, el análisis, la interpretación y la traducción de los síntomas neuróticos han atraído tanto a los psicoanalistas que por dedicarse a ellos descuidaron al comienzo otros problemas de la doctrina de la neurosis. Aquel de ustedes que se avenga a un esfuerzo como el propuesto quedará sin duda fuertemente impresionado por la acumulación de material probatorio, pero también tropezará con una dificultad. El sentido de un síntoma reside, como hemos averiguado. Perdón, antes de continuar, la nota 14 al respecto de los estudios de Breuer sobre la histeria, el caso de Ana O. Véase estudios sobre la histeria, estaba en lo correcto. Volumen 2, páginas 47 y siguientes. Ahora sí, el texto principal. El sentido de un síntoma reside, según tenemos averiguado, en un vínculo con el vivenciar del enfermo. Cuanto más individual sea el cuño del síntoma, tanto más fácilmente esperaremos establecer este nexo. La tarea que se nos plantea no es otra que esta. Para una idea sin sentido y una acción carente de fin,
descubrir aquella situación del pasado en que la idea estaba justificada y la acción correspondía a un fin. La acción obsesiva de aquella paciente nuestra que corría hasta situarse frente a la mesa y llamaba a la mucama es, sin más, paradigmática respecto de esta clase de síntomas. Pero los hay, por cierto, son muy frecuentes, de un carácter por entero diverso. Es preciso llamarlos síntomas típicos de la enfermedad. En todos los casos más o menos semejantes. Sus diferencias individuales desaparecen o al menos se reducen tanto que nos resulta difícil conectarlos con el vivenciar individual del enfermo y referirlos a unas situaciones vivenciadas singulares. Volvamos de nuevo nuestra mirada a la neurosis obsesiva. Ya en el ceremonial del dormir de nuestra segunda paciente, tiene en sí mucho de típico, aunque también los suficientes rasgos individuales como para posibilitar la interpretación, por así decir, histórica. Se destaca esa palabra. Pero todos estos enfermos obsesivos tienen la inclinación a repetir, a ritmar, es decir, llevar a ritmo, con ritmo, ciertos manejos y evitar otros. La mayoría de ellos se lavan con exceso. Los enfermos que sufren de agorafobia, entre paréntesis, topofobia, angustia frente al espacio. ¡Wow! Eso me llamó mucho la atención. Bueno, esto por estar estudiando la relación espacio-tiempo. Ya saben. Regresamos al texto. A la que ya no consideramos una neurosis obsesiva, la topofobia, angustia frente al espacio, ¿vale? Sino que la designamos como histeria de angustia. Repiten a menudo en sus cuadros clínicos con fatigante monotonía los mismos rasgos. Sienten miedo a los espacios cerrados, a las plazas a cielo abierto, a las largas calles y avenidas. Aquí al respecto de espacios cerrados, notan un asterisco, vale decir la claustrofobia. Continuamos. Se creen protegidos si los acompaña gente conocida o si los sigue un coche, etc. Esto en los espacios abiertos. Sobre este trasfondo de un mismo tenor, empero, los enfermos singulares engastan sus condiciones individuales, sus caprichos, podría decirse, que en los diversos casos se contradicen directamente unos a otros. A uno le horrorizan solo las calles estrechas, a otro solo las amplias. Uno solamente puede andar cuando en la calle hay pocas personas, el otro cuando hay muchas. De igual manera, la histeria, a pesar de su riqueza en rasgos individuales, posee una plétora de síntomas comunes, típicos, que parecen resistirse a una fácil reconducción histórica. No olvidemos que justamente mediante estos síntomas típicos nos orientamos para formular el diagnóstico. Si en un caso de histeria hemos reconducido realmente un síntoma típico a una vivencia o a una cadena de vivencias parecidas, por ejemplo, un vómito histérico a una serie de impresiones de asco, quedaremos desconcertados si en otro caso de vómito el análisis nos descubre una serie de vivencias supuestamente eficaces de índole por entero diversa. De pronto parece como si los histéricos, por razones desconocidas, se vieran obligados a manifestar vómitos y que las ocasiones históricas que el análisis brinda fueran solo unos pretextos de que se vale esa necesidad interior cuando por azar se presentan. Esto nos lleva enseguida a una perturbadora intelección. Saludos, Dross. Perturbadora intelección. Dice el texto. Podemos, por cierto, esclarecer satisfactoriamente el sentido de los síntomas neuróticos individuales por su referencia al vivenciar. Pero nuestro arte nos deja en la estacada
respecto de los síntomas típicos, con mucho los más frecuentes. A esto se suma que todavía no los he familiarizado a ustedes con todas las dificultades que surgen cuando se persigue de manera consecuente la interpretación histórica del síntoma. Tampoco quiero hacerlo. Es verdad que me propongo no embellecerles ni disimularles nada, pero no tengo derecho a dejarlos desconcertados y confusos al comienzo mismo de nuestros estudios en común. Solo hemos dado un primer paso hacia la comprensión del significado del síntoma, pero queremos atenernos a lo ganado y avanzar poco a poco hasta dominar lo que aún no comprendemos. Por eso, quiero consolarlos con esta reflexión. Es difícil suponer una diversidad fundamentalmente entre una y otra clase de síntomas. Si los síntomas individuales dependen de manera tan innegable del vivenciar del enfermo, para los síntomas típicos queda la posibilidad de que se remonten a un vivenciar típico en sí mismo, común a todos los hombres. Otros de los rasgos que reaparecen con regularidad en las neurosis podrían ser reacciones universales que le son impuestas al enfermo por la naturaleza de la alteración patológica, como el repetir o el dudar en el caso de la neurosis obsesiva. En suma, no tenemos razón alguna para acobardarnos por anticipado. Ya veremos qué habrá de resultar. En la doctrina del sueño tropezamos con una dificultad muy semejante, que no pude abordar en nuestros anteriores coloquios sobre ese tema. El contenido manifiesto de los sueños es variado en extremo y diferente según los individuos, y hemos mostrado con prolijidad que lo que a partir de él, del contenido manifiesto del sueño como lo podemos comunicar, puede obtenerse mediante el análisis. Pero junto a eso hay sueños a los que también se llaman típicos, que aparecen de igual manera en todos los hombres. Sueños de contenido uniforme que oponen a la interpretación aquellas mismas dificultades. Son los sueños del caer, de volar, de flotar, de nadar, de estar inhibido, de estar desnudo, y tantos otros sueños de angustia que en diversas personas reclaman ora esta otra interpretación, sin que con ello encuentre esclarecimiento su monotonía y su ocurrencia típica. También en el caso de estos sueños, empero, observamos que un trasfondo común es vivificado. Repito, observamos que un trasfondo común es vivificado por añadidos que varían según los individuos, y es probable que también ellos puedan ser ensamblados en la comprensión de la vida onírica que obtuvimos respecto de otros sueños. Respecto de los otros sueños. Se ensamblarían sin violencia a condición de que ensanchemos nuestras intelecciones. Nota número 15. Véase la sección sobre los sueños típicos en la interpretación de los sueños. Volumen 4, páginas 252 y siguientes. Y con esto terminamos la conferencia 17. 17ª conferencia de introducción al psicoanálisis. ¿Cómo se llamaba? El sentido de los síntomas. La conferencia 18 tiene por título la fijación al trauma, lo inconsciente. Pero ya será motivo de otra lectura. Parece ser que va a ser una lectura más pequeña. El sentido de los síntomas. Ok. Vale. Una lectura menos, chicas y chicos. Hemos acabado. Cuídense mucho. Nos vemos. Estoy subiendo ahorita por la extensión de estos textos un video cada 2 días. Entonces, la primera publicación de este video, no tengo idea de qué día caerá, pero ya para futuros estudios estará
permanentemente en el canal, ¿vale? Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto.